Oye, Gus, ¿y si mejor nos vamos con tu entrevista exclusiva con Jaime Camil? Tú sí fuiste a platicar con él, que por cierto, Jaime, qué guapo. Yo creo que está en su mejor momento, guapísimo que se ve Jaime Camil, encantador. Y fíjate que debo confesar que cuando habla de su papá, cuando le preguntas precisamente de un tema que seguramente es muy doloroso, Gus, para él, el hecho de haber perdido a su padre, me sorprendió lo que dijo, fíjate, ¿no? El hecho de que él, bueno, les voy a dejar que él les diga cómo se refiere a su papá tras su muerte. Ahí se parece muchísimo, fíjate. A En Vicente. esa foto que estábamos viendo, sí. Adelante, Camil. Guapo, 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 Camil. Adelante, querido Jaime Camil. Camil. Ahí estamos viendo tu jefe, don James Camil Garza, ¿hasta dónde te vio? Porque uno de los orgullos de tu papá, hasta eras tú, ¿y hasta dónde te vio? ¿Hasta qué parte pudo ver él? Me vio en teatro, me vio en Schmigadoon. ¿Cuál fue el último proyecto que pude haber visto mi papá? No sé, me agarraste en curva. Déjame pensar y te lo digo, pero fue Schmigadoon, me vio en Schmigadoon, obviamente, en todas las obras que hice de teatro. Creo que ya, ahorita me acuerdo. Oye, y de repente así se fue don Jaime. Sí, ¿verdad? En 2 o 3 días se fue, sí, ¿no? Una cosa... O sea, yo de repente leía a Joaquín que pues, Joaquín y tu papá se amaban. Sí, sí. Entonces pone que su hermano Jaime Camil y de repente al otro día había fallecido Así tu es. papá. Sí, tuvo un choque, ¿cómo le llaman? ¿Un choque séptico? Septicemia, ¿no? Sí, que es Algo cuando así. varios órganos fallan a la vez. No lo sé, Jaime. No. Yo tampoco, pero creo que tuvo un septic shock, que es cuando varios órganos primordiales del cuerpo fallan a la vez. Porque, pues es que mi papá, ya sabes, mi papá era más grande que la vida, hijo. O sea, entraba a un cuarto y todo el mundo volteaba, o sea, era una energía. No, la persona de tu papá Sí, estaba sí, era un titán, como lo puse en la carta que le escribí, era un titán mi papá. Entonces, obviamente, imagínate, no sabíamos nadie de la familia que ya tenía varias catástrofes médicas pasando, porque no le va a decir a nadie, porque como mi papá, con esa personalidad, esa entereza y esa fortaleza, siempre era muy claro para todos nosotros que mi papá no iba a afrontar la vejez bien. No le iba a sentar bien la vejez por la personalidad que tú lo conociste. Claro, era por supuesto. más grande que la vida misma, ¿no? Y yo creo que dentro de esta tristeza que le daba o depresión que le daba, que estaba viendo que su cuerpo y su entereza y su joie de vivre se estaba deteriorando, creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en él y ayudó a que se aceleraran más los catástrofes médicos que le estaban pasando, claro, que no le decía a nadie, que los tenía, obviamente. Por eso de repente fue un trancazo. Que todos, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Está en el hospital, pero pues se va a mejorar, obviamente, ¿no? O sea, ¿a dónde hay que llevarlo? Claro, por supuesto. Sí. Es que él puso ¿Qué bestialidad de personaje te tocó, Jaime? Sí, una locura. Pero ¿sabes qué? Es importante, estas magnitudes de personajes, es muy importante que los afrontes como un proyecto actoral más. Porque si dejas que el peso natural que recae en tus hombros por la magnitud del personaje que vas a hacer te influencie o te afecte, no, hombre, Gustavo, te estás poniendo barreras psicológicas que ni siquiera sabes si van a existir o no. Claro. Entonces tienes que presentarte y afrontar este personaje con mucho entusiasmo, con mucha felicidad, con mucha disciplina, con preparación, con un regocijo tremendo, con una gran felicidad y con respeto, pero nunca con miedo. Porque si metes miedo a la ecuación, te limitas. Y era muy clara la consigna, no es la parodia, no estamos ni caricaturizándolo, ni imitándolo, ni parodiándolo. Tenemos que crear un personaje real, que sea un ser humano, que conecte emocionalmente con el público a partir de Vicente, o de lo que yo, en mi investigación, en mi research, de ver videos íntimos de él, platicando con Maciel, con Ricardo Rocha, con entrevistadores españoles, con Verónica Castro, porque nuestra serie es un drama. ¿Cómo salir si todo el día estás haciendo a Vicente y cómo salir hablando como Vicente o haciendo una... No, es que esos son los comediantes. O sea, tú
cortabas el personaje de Vicente y te convertías en Jaime al llegar a tu casa. No tanto, no fue tan así porque sí viví 6 meses en la piel de Vicente y en su esencia. Y hubieron muchas similitudes con Vicente, con mi padre. Cuando estábamos leyendo el guión, mi padre tenía poco de haber fallecido y Vicente estaba en el hospital y no tenía que estar en el hospital. Fue un accidente tonto en el rancho. Vicente tenía que haber estado aquí con nosotros en la premier, gozando de su serie, ¿no? Viendo claro. esta gran, cómo enaltecimos su carrera y sus logros y sus virtudes, ¿no? Porque claro, es un ser humano, ¿no? Con fallas y con virtudes, pero como decía Winston Churchill, hay que ser amigo del lado bueno de las personas, ¿no? Claro. Y de repente era muy emocional estar en las lecturas de guión y nos ganaba, llorábamos y parábamos y yo veía muchas conexiones con mi padre, cómo educó a sus hijos, por ejemplo. Fíjate que fue un proyecto muy, muy mágico, muy emocional. Sí me dio un trancazo emocional hacer este personaje, pero fue muy bonito. Oye, y además hubo un espaldarazo precioso de Cuquita cuando dijo: Vicente escogió a Jaime Camil para que lo hiciera. ¡Wow! Está muy bonito. Está padrísimo eso, ¿no? O sea, Caracol me elige y obviamente le pone a su opinión, a la familia, el elenco que tienen y pues gracias a Dios me da el voto de confianza la familia y pues, se siente muy bonito, la verdad. No te... Tu jefe. Ese es el señor Jaime Camil en exclusiva.